la intención de la oposición es construir mayorías y ratificar lo que fue la sanción de la Cámara de Senadores, es decir, eliminar el veto, rechazar este veto presidencial y por lo tanto también quedará la ley para que sea promulgada por parte del Ejecutivo, lo que tiene que ver con la emergencia para Bahía Blanca, Coronel Rosales, las zonas afectadas por las inundaciones que han sucedido en marzo, el pasado mes de marzo de este año. Otra comisión mañana, 3:30 de la tarde, Comisión de Mujeres y Diversidad. Sí. Ahí hay diferentes especialistas que van a venir, van a estar trabajando, va a haber un respaldo, me parece, hacia el diputado Esteban Paulón, diputado del socialismo de la provincia de Santa Fe, que fue agredido, atacado en su condición de diversidad sexual. Sí, ¿No? sí, declaró homosexual, ¿no? El Exactamente. diputado y defensor del colectivo LGBT. Hubo comentarios hacia su persona que, bueno, salieron a ser repudiados por casi todo el arco opositor. Te diría, solamente en La Libertad Avanza hubo un silencio respecto a esto, en el cual, bueno, en comentarios durante un programa de streaming, del streaming Carajo, ¿no? Vinculado justamente al oficialismo, el Gordo Dan es un militante reconocido de La Libertad Avanza. Allí hubo comentarios hacia él respecto, vinculando su condición sexual a la pedofilia y también deseándole que, bueno, que contraiga SIDA, ¿no? Así Claro. que inmediatamente salió el repudio por parte de muchísimos bloques y esta es una comisión, la Comisión de Mujeres y Diversidad, que la comanda Unión por la Patria, la oposición, Mónica Macha es su presidenta. Así que van a tratar proyectos de resolución que fueron presentados. Primero presentó un proyecto de resolución todo el bloque de Encuentro Federal, que es el bloque al que pertenece Esteban Paulón. Así es. Después también presentó uno Cecilia Moro y luego se presentó otro encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro, que fue uno de los primeros en salir a solidarizarse con Paulón, pero que ese recogió firmas de muchísimos bloques. Claro. Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la UCR, el PRO también. El propio diputado Maximiliano Ferraro en sus redes sociales iba sumando a los diputados que se iban incorporando con sus firmas a este proyecto de resolución. Mañana 3:30, la convocatoria dice fueron invitados especialistas, juristas, periodistas y personas afectadas a la situación de violencia política contra las mujeres y las diversidades en nuestro país. Proyectos de resolución y de declaración es lo que se va a llevar adelante en la jornada de mañana. Así es. 3:30 de la tarde. Como uno de los temas centrales para esta semana, repetimos, una semana en la cual la actividad parlamentaria está bastante acotada. Sí. Bueno, también va a haber una reunión a las 4 de la tarde de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Allí se van a designar autoridades, así que habrá que ver qué plan sale de esa reunión. Y también hay una bicameral en el día de mañana, la bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior, que está presidida por un senador del PRO. Se va a desarrollar esta reunión en el Salón Ilia del Senado. Y allí van a exponer funcionarios del Ministerio de Seguridad en relación a 4 decretos que modificaron las funciones y los estatutos de las fuerzas federales. Hablamos de Gendarmería Nacional, de la PCA, de la Policía Federal también y de Prefectura. Y allí van a estar justamente, bueno, exponiendo, así que va a ser muy interesante de lo que allí resulte, porque estos decretos fueron publicados la semana pasada en el Boletín Oficial. Bueno, son los últimos decretos, en definitiva, que firmó el presidente Javier Milei en los últimos días o en las últimas horas de las facultades delegadas que obtuvo desde el Congreso Nacional cuando se sancionó la Ley Bases, que ya se cumplió un año. Y que, en definitiva, la propia ley establecía la posibilidad de prorrogar por un año más las facultades delegadas, pero siempre a pedido del Ejecutivo y a sanción del Congreso. Es decir, que no era una decisión automática en la cual el gobierno decidía prorrogar un año más con un decreto
del Poder Ejecutivo se podían prorrogar. No, tendrían que enviar un nuevo proyecto solicitando esas facultades y esa posibilidad de prorrogar por un año más y entrar en una discusión en el Congreso que me parece que hubiese resultado también un desgaste fuerte para el gobierno y para el oficialismo, avanzar con esa iniciativa. Yo recuerdo que cuando envió el proyecto de ley bases al Congreso Nacional, el proyecto de ley bases establecía facultades delegadas por 2 años, prorrogables por 2 años más. Sí, todo el mandato. Eran los 4 años de mandato. Ahí se generó toda una fuerte discusión. Ahí también había una construcción de mayoría distinta a la que hoy tiene el oficialismo. En esa construcción de la ley bases logró no solo el acompañamiento de las fuerzas que hoy siguen acompañando al oficialismo, como el PRO y la Unión Cívica Radical y algunas fuerzas provinciales, sino también ahí estaba gran parte de Encuentro Federal, conducido por Miguel Pichetto, estaba la coalición cívica, sí. Había otras fuerzas que acompañaban o acompañaron más fuertemente esa primera decisión, esa primera ley que envió el Ejecutivo, que envió Javier Milei a este Congreso Nacional. Hoy esa construcción de mayoría es distinta. Es distinta y el acompañamiento también, ¿no? Claro. Por parte de quienes dicen, bueno, a 1 año y medio tenemos que ir avanzando en otras normas y de otra forma. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos. Quédese porque hay mucha más información. Estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Muy bien, último bloque aquí en Pasos Perdidos. El tema tiene que ver con los distintos proyectos, iniciativas que, por un lado, se aguardan las discusiones en esta Cámara de Diputados, más allá de lo que venimos señalando, de posible veto total, parcial, a las leyes que sancionó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que al poder producirse un veto, la Cámara de Origen es diputados y entonces vuelve la discusión, no para abrir, ¿no, Meli? No se abre aquí una discusión respecto a la ley de emergencia en discapacidad, si es que es vetada total o parcialmente, o el tema jubilaciones.
Lo que la Cámara tiene que resolver es sí o no a el veto. Sí. Nada más. Vuelve a abrirse igual, de alguna manera hay un Bueno, debate más claro. rápido de algunos referentes, pero sí, sobre todo apuntan a la decisión en este caso del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, a cuestionar en ese caso. Exactamente. Pero, paralelamente, la Cámara de Diputados también tiene su agenda. Estamos hablando de universidades y estamos hablando de la emergencia en pediatría, donde también está contemplado el financiamiento al Hospital Garrahan. Sí. Ahí también son dos temas que la oposición construye mayorías porque quiere también que se empiecen a dar esos mismos pasos que dio el Congreso con el tema de jubilaciones. Sí. Se faculta, en estas leyes siempre hay un artículo que dice se faculta al jefe de gabinete a reasignar partidas presupuestarias. Así es. Presupuesto con el que no contamos hace 2 años y justamente el gobierno nacional lo reconduce discrecionalmente, sin control de este Parlamento, pero cuando hay una ley del Congreso que pide una reasignación de partidas, cuestionan eso, Exacto. ¿no? La realidad es que hay una de las leyes de jubilaciones que tiene fuentes de financiamiento. Igualmente en el oficialismo sostienen que no alcanza a cubrir el costo fiscal, o sea, esas medidas no alcanzarían a cubrir el costo fiscal que en realidad tiene aplicarla. Pero bueno, en el caso de las otras leyes, como por ejemplo emergencia de discapacidad, se habla de un artículo que dice que hay que reasignar las partidas presupuestarias, que se faculta al jefe de gabinete, y esto es lo que es uno de los argumentos seguramente en los considerandos de los decretos que vamos a ver en caso del veto, que el gobierno va a señalar, porque así lo hizo en el caso de Bahía Blanca, por ejemplo. También. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que decían desde Unión por la Patria, porque José Glinsky también habló respecto al tema de estos proyectos que están aquí en la Cámara de Diputados como universidades, como Garrahan, y saber el momento en el cual pueden llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Mirá, yo creo que eso es una tarea muy importante de quienes conducen los bloques parlamentarios porque entramos en receso de invierno. Mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la actividad escolar en cada una de las provincias, que además este año, lo digo como padre de un niño que va a la escuela primaria en Chubut, está desfasado por completo, no hay ni superposición de semanas entre las vacaciones de Chubut, por ejemplo, y las vacaciones en Buenos Aires. O sea, son 4 semanas y ya empezaron el 4 de julio y van a terminar la semana próxima y recién ahí empiezan aquí en Buenos Aires. Y calculo, y esto es un poco contar la cocina de cómo se crean las cosas, por las preguntas que tenemos, si vamos a estar o no en zona y demás, me da la sensación de que vamos a buscar la fecha en función de la posibilidad de contar con el quórum suficiente y la mayoría para poder sancionar esas 2 iniciativas que tienen dictamen, que para nosotros son muy relevantes. Es nuestra agenda desde que comenzó la gestión aquí parlamentaria, que tienen que ver primero con el tema del financiamiento universitario. Ha sido muy, muy presente la actividad de los rectores de todas las universidades nacionales y provinciales. Y en segundo caso, un tema que también ha puesto de manifiesto la crueldad del gobierno, la falta de sensibilidad y que ha tenido mucho eco en la gente, que es el caso del Garrahan y la emergencia pediátrica, que sin lugar a dudas es un tema recontra prioritario. Ahora, la fecha en particular no la sé, calculo que tiene que ver un poco con que nos toca este receso invernal y están evaluando cuándo va a ser el mejor momento para poder alcanzar la mayoría, que no tengo ni dudas que vamos a alcanzarla y va a ser otro de los temas por los cuales el gobierno va a ponerse a la gente enfrente si es que decide, como viene anunciando, vetar cualquier iniciativa que tenga alguna implicancia presupuestaria para el gobierno. Bueno, ahí estaba José Glinsky de Unión por la Patria. Hay un bloque que es más cercano al oficialismo. Estamos hablando del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo, el bloque del MIT, que respecto a algunos temas, por ejemplo, el proyecto que tiene que ver y que está vinculado al financiamiento al Hospital Garrahan, planteó en el acompañamiento al emplazamiento de las comisiones. Cuando se discutió emplazar a las comisiones de la Cámara de Diputados, principalmente Presupuesto y Hacienda, junto con Salud y la Comisión de Familia, el bloque del MIT votó a favor de ese emplazamiento el diputado Eduardo Falcón y el diputado Oscar Sago, su presidente, y el rechazo la diputada María Cecilia Ibáñez.
Vamos a ver qué es lo que decía Falcone respecto al tema del financiamiento del Hospital Garrahan. Necesitamos esa información y no queríamos, no queríamos votar en el sentido positivo, ni tampoco, no queríamos ir en contra de lo que se trataba ahí. Sabíamos que se iba a aprobar, pero no nos parecía que necesitábamos información como para decidir un lado o en el otro. O sea, decidimos no apoyar la posición de rechazo del oficialismo. Por eso no firmamos el oficialismo, pero tampoco el otro porque nos faltan elementos. Pero, como cerré mi discurso, si tengo que elegir entre sacarle plata a la casta con jubilaciones de privilegio y darle a los jubilados, a los residentes del Garrahan, ya sé cuál es la opción, porque esa es una opción. Y otra cosa que dije, que me parece que es la siguiente, la residencia, el concepto de residencia fue creado para que los médicos se formen en el Estado, en los hospitales, o en el Estado o en los privados. Creo que, si mal no recuerdo, no sé si no fue durante el gobierno de Frondizi con Noblía como ministro o en el gobierno anterior de Carrillo que se creó esa institución, con ese sentido, porque había la idea de hacer una empresa, digamos, un gran sistema de salud pública. Y la verdad que últimamente, ahora está en esta situación que estamos todos discutiendo, pero la verdad que los residentes los tratan como pasantes de baja remuneración salarial, no ahora solamente, ahora es peor por esta situación que está, pero la verdad que todos sabemos que cobran poco los residentes porque lo tratan como si le estuvieran haciendo un favor a los residentes, entonces le pagan poco, pero en realidad los que nos beneficiamos con la formación de esos médicos somos toda la población argentina. Así que esa fue mi intervención general. No. Ahí estaba Eduardo Falcone, el diputado del MIT, en el medio de lo que tiene que ver con estos debates que están pendientes de resolución de la Cámara de Diputados. Ella tienen los dictámenes correspondientes de las comisiones, tanto el dictamen de mayoría como los dictámenes de minoría, y están en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Aumentos en lo que tiene que ver el financiamiento para las universidades nacionales, un proyecto, no puede decir similar al que ya aprobó en el 2024 esta Cámara de Diputados y que terminó siendo vetado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y por el otro lado, el tema de la emergencia en pediatría, donde alcanza a la totalidad de los hospitales nacionales, pero también hay, digamos, una referencia directa para con el Hospital Garrahan. Sí, declararlo, de alguna manera hay una declaración del interés que tiene, ¿no? Sí. Este hospital. Hay un artículo específico porque se consensuó en ese dictamen con un proyecto que era de Mónica Fein. Claro. Pero bueno, como ahí señalaba Falcone, ¿no? Ellos no acompañaron ningún dictamen en este plenario que hubo la semana pasada, porque también uno de los reclamos que plantearon desde el MIT fue que hace más de un año le pidieron al presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, que se hiciera un informe sobre el costo fiscal que representaría terminar con las jubilaciones de privilegio, y ellos dicen que con esa plata habría para justamente atender todas las necesidades que hoy por hoy sectores sensibles están reclamando, bueno, en el contexto de un ajuste que se extendió durante muchísimo tiempo. Claro, bueno, todos debates, todas discusiones que da el Congreso cruzándose, como señalábamos cuando iniciamos el programa, vinculado también con la marcha y el avance de una campaña electoral, de un proceso electoral. Enseguida vamos a estar escuchando también, hablando sobre estos temas que tiene y la vinculación con lo electoral, a otro fragmento que José Glinsky estuvo señalándole a Diputados Televisión, pero lo cierto es que la mirada puesta desde el oficialismo y de la oposición no solo está en lo que tiene que ver con la renovación de la Cámara de Diputados. Se eligen el 50% de la Cámara de Diputados. También se mira muy de cerca, después de lo que pasó la última semana, se mira muy de cerca la renovación de la Cámara de Senadores, que son 24 senadores los que se tienen que elegir. 24, sí, 3 por 8. En 8 provincias. Siempre se renueva un tercio del Senado, ¿no? En las elecciones legislativas. Y también cabe resaltar que, bueno, son mandatos que tienen 6 años, con lo cual la elección que se renueva y que se ponen, las bancas que se ponen en juego no son las mismas que en la Cámara Baja, claro, que son de 2021. En el Senado estamos hablando de 2019, cuando tuvo un triunfo
muy importante, lo que fue el Frente de Todos, que llevó a Alberto Fernández a la presidencia en primera vuelta, ¿no? Claro. Ya en las PASO, bueno, con una diferencia total sobre Mauricio Macri, y luego en octubre sin necesidad de balotaje. Claro. Allí donde creo que de las 24 bancas hay 15 que arriesga Unión por la Patria, muchísimas. Claro. Muchísimas. Y la Libertad Avanza, como decimos, tiene todo por ganar, porque también, a diferencia de la Cámara Baja, donde hay algunas bancas que, porque son aliados, porque se sumaron después a la bancada oficialista, de alguna manera vencen ahora sus mandatos, en el Senado no vence ninguno de la Libertad Avanza, ¿no? Pero los senadores puros que ingresaron hace 2 años no vencen su mandato. Claro, ¿no? claro. Entonces, esos 6 senadores que hoy tiene los va a mantener después de diciembre. Lo que va a hacer es sumar. Y algunas encuestas lo que estaban señalando que la Libertad Avanza podría obtener de las 8 provincias en las cuales se eligen senadores, estar con la posibilidad de triunfar en 7. Sí. Sí, y a ver, una de esas provincias, provincia, no es provincia, pero es la ciudad, acá, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, bueno, tenemos el antecedente de las elecciones locales, ¿no? Que hubo en mayo y donde la Libertad Avanza se consagró en el primer lugar, ¿no? Claro. El PRO terminó en tercer puesto, Unión por la Patria en el segundo lugar. Y bueno, hoy por hoy están repartidas las bancas de la ciudad de Buenos Aires entre Martín Lustó, presidente de la UCR, Guadalupe Tagliaferri, que es del PRO, pero es del sector de Horacio Rodríguez Larreta, y de hecho va a asumir como legisladora porteña en diciembre por la lista de Larreta, y Mariano Recalde de La Cámpora, ¿no? Del PJ porteño. Sí. Bueno. Y que va a intentar buscar su reelección. Exactamente, sí, ya lo dijo. Sería todo un dato si nuevamente no hay un acuerdo, pero en ese momento, recordemos, cuando se dio la dura disputa entre los libertarios y el PRO aquí en la ciudad, algunas voces decían, bueno, en octubre veremos qué sucede, en octubre es otro escenario, es el escenario nacional. Bueno, la ciudad arriesga no solo diputados, sino senadores también. Y habría que ver, ¿no? En ese caso, si el PRO acuerda o no con la Libertad Avanza en un distrito donde le mostró que, bueno, se impuso por el doble de los votos respecto al PRO. Ahí ganó Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires, en la elección local, en la elección netamente de definiciones de la legislatura local. Veremos ahora en el Senado. Lo que sí está en claro es que las 3 bancas que se están poniendo en juego son 3 bancas que hoy están cercanas a la oposición. 3 votos, digamos, de rechazo a diferentes iniciativas que pueda presentar el gobierno nacional. 3 bancas que, si el oficialismo gana la ciudad de Buenos Aires, se podría quedar con 2 bancas como ganadores de la mayoría, y una banca a discutir entre el PRO y el Partido Justicialista. Y habrá que ver, porque si gana el PRO, ese segundo lugar sería para el PRO. Pueden ser 3 bancas que en muchas de las iniciativas pueden haber coincidencia y sumar votos y voluntades para el oficialismo. Veremos qué es lo que ocurre finalmente. Primero hay que definir las candidaturas, después habrá que ver qué es lo que pasa el 26 de octubre y recién a partir del 11 de diciembre ahí vamos a tener el panorama de los que van a estar sentados cada uno en sus bancas en el Senado Nacional. Pero lo cierto es que hay 8 provincias que eligen senadores, se las miran muy de cerca. Entre ellas está la provincia de Corrientes, entre ellas está Santiago del Estero. Las repasamos si querés. Sí, cómo no. Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Según estas encuestas que estamos hablando, justamente Santiago del Estero, que la nombramos hace un rato, sería la única en la que la Libertad Avanza no tendría chance, porque es imbatible el oficialismo allí de Gerardo Zamora, ¿no? Claro, pero ahí la Libertad Avanza, ¿qué es lo que dice? Nos vamos triunfantes si logramos el candidato por la minoría. Claro, sí, seguro. Que ahí está, en eso está trabajando un ex integrante de esta casa. Sí. Porque estamos hablando del ex secretario parlamentario que tuvo la Cámara de Diputados de la Nación en los primeros
el primer año de Martín Menem como presidente de la Cámara, que es Tomás Figueroa, Sí. Que se alejó de la presidencia de la Cámara, de la Secretaría, pero se fue a trabajar políticamente a la provincia de Santiago del Estero y va por esa banca. Va por la banca de la minoría en la provincia de Gerardo Zamora. Pero más allá de lo que dicen algunas encuestas, vamos a ver qué es lo que dicen los diputados nacionales respecto a las próximas elecciones. Y una mirada distinta es lo que plantea el diputado José Glinsky de Unión por la Patria. Mirá, yo creo que la atención está puesta en los lugares más populosos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, el AMBA en general, las provincias del centro. Yo soy de Chubut y tengo la atención puesta en lo que ocurre allí. Claro. Yo creo que el peronismo va a ser una muy buena elección. Es difícil hacer futurología o tener muy claro ese escenario porque evidentemente el gobierno cada día que pasa está un poco peor. Y hay algunos posicionamientos que todavía no se encuentran, digo, ¿no? Todos estos gobernadores que han sido colaboradores del gobierno nacional y ahora se quieren diferenciar, me parece que subestiman un poco a la ciudadanía que lo sabe. No sé, en el caso de Chubut, Ana Clara Romero y Jorge Ávila votaron sistemáticamente con el gobierno de Javier Milei y hoy intentan separarse un poquito de eso para poder posicionarse en otro lugar. ¿Producto de qué? De que no pudieron cerrar un acuerdo electoral para octubre en la provincia del Chubut, como sí lo lograron en la provincia de Buenos Aires los dirigentes del PRO con los dirigentes de La Libertad Avanza. ¿Y qué papel le asigna a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ella es la líder más importante de la oposición en la Argentina, no solamente del peronismo. Y basta escuchar estos días las declaraciones del diputado Miguel Pichetto, que habiendo roto con ella hace muchísimos años y habiendo sido parte incluso de la fórmula de Mauricio Macri, que perdió la elección del 2019 y haber conformado un bloque del centro como nosotros, me parece muy gráfico lo que ocurre en diputados porque estamos ubicados de alguna manera ideológicamente, ¿no? Estamos sentados con esa representación. Me parece que ya todo el mundo reconoce ese rol. Lo que pasa que mientras que Cristina no puede ser una electora de manera directa, el escenario político evidentemente se reconfigura y merece mayores niveles de creatividad, mayores niveles de ingenio para configurar un frente opositor que le pueda ganar a Milei. Mi sensación es que en las elecciones de medio término eso va a empezar a gestarse, pero como es una elección de medio término, cada uno quiere su pedacito, no es tan importante porque no hay que ganar la elección, pero no tengo ninguna duda que la Argentina va hacia un escenario político en donde nuevamente, a pesar de que a mucha gente no le guste, pero porque así se representa la sociedad argentina, vamos a estar los que enfrentemos el modelo de Milei y van a estar los que lo acompañen. Bueno, ahí estaba José Glinsky, la polarización que se viene para la República Argentina, lo que plantea el diputado por Unión por la Patria, por la provincia de Chubut. Bueno, ya dijimos que hay varios diputados nacionales que empiezan a plantear sus candidaturas. Está lo que anunciábamos anteriormente, lo de Lisandro Almirón, candidato en las elecciones en la provincia de Corrientes como candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Está también lo que señalábamos de Ricardo López Murphy, que va a ser el primer candidato a senador nacional por el MIT de Oscar Sago aquí en la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver si compite contra quién va a llegar a competir. Suena el nombre de Patricia Bullrich desde el oficialismo, suena el nombre del senador Mariano Recalde desde Unión por la Patria. Veremos. También lo que se va a poner en juego, más allá de las candidaturas, son las diferentes políticas que se llevan adelante. Una de las políticas que se lleva adelante es la racionalización del Estado. Y de esto habló en este último tape que tenemos el diputado Eduardo Falcone del MIT. Yo lo pongo en este contexto. Me parece que la racionalización del Estado y que haya sido rápida era necesaria al inicio del gobierno del presidente Milei, porque íbamos a una hiperinflación y iba a ser un caos total para toda la sociedad. Ahora, en esta etapa, yo creo que ya habiendo pasado 1 año y medio, esa situación de ajuste que en algunos sectores de la sociedad está provocando o sea, para decirlo claramente,
la economía en su conjunto está creciendo, porque crecen algunos sectores que tienen bajo nivel de mano de obra intensivo y hay muchos sectores de la sociedad que no le alcanza para llegar a fin de mes. De hecho, mucha clase media que hablamos nosotros con amigos o conocidos tienen que vender dólares para pagar la tarjeta de crédito, no para invertir en un auto, porque no llegan a pagarla. Lo mismo con los alquileres. O sea, me parece que ya está llegando a una situación, no digo que terminal, pero digo hay que advertir de que si no pasamos a una fase de desarrollo y de crecimiento, este ajuste así no va a ser tolerable por la sociedad mucho tiempo más, que está agradecida que bajamos la inflación. Pero digo, todos están, digamos, ven eso como positivo, pero ahora los problemas que quedan cuando baja la inflación, los niveles de falta de actividad, salarios bajos. Entonces, digamos, no sé, otros bloques por ahí son un poco más críticos o, digamos, tienen intenciones que también pueden ser, hoy está todo vinculado también con lo electoral. Claro. Pero si yo hago un análisis político, hasta en defensa del gobierno, digo, basta de seguir apretando porque esto por ahí puede ir a una situación difícil. Estaba Eduardo Falcone, el tema, las políticas que se llevan adelante, el impacto, ¿no?, en esta campaña electoral. Falcone no vence el mandato. No, el no. MIT, los 3 diputados del MIT ingresaron hace 2 años, así que tienen mandato 2 años más. Todavía siguen y bueno, ¿no? Interesante esta postura que también están tomando los aliados de, bueno, empezar a ver de otra manera, ¿no?, las medidas que se están tomando. Ahí él mismo lo decía, ¿no? Y justamente con el dato que tuvimos hoy de inflación, una baja, pero que hay cuestiones todavía por atender y resolver que de alguna manera, bueno, hay ciertos sectores que están sintiendo esa presión. Bueno, antes de despedirnos, la agenda de mañana, repetimos algunos datos que ya habíamos dado. Mañana 3:30 de la tarde, la Comisión de Mujeres y Diversidad. A las 4 de la tarde, la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Y posteriormente también, lo que se espera para esta semana, una reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad. Y con esos temas se cierra por ahora la actividad parlamentaria en lo que tiene que ver con esta semana previa ya casi a un receso de vacaciones de invierno aquí en el Congreso de la Nación. Meli, gracias por todos los datos y por el aporte. Nos vemos. Gracias, a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro.
Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos empezando Orden del Día. Una semana para mirar básicamente, más que todo lo que puede pasar, donde hay mucho clima receso, todas las consecuencias políticas y parlamentarias de lo que aconteció la semana pasada. Así que comienzo saludando a mis compañeras. Primero ella, Carolina Ramos.
¿Qué dice Ramos? ¿Cómo estás, Pato, María? Buen lunes y buena semana. Una semana donde, a ver, en principio no vamos a tener sesión acá en la Cámara de Diputados, ya nos vamos adentrando lentamente en lo que va a ser el receso invernal. De hecho, en varias provincias ya comenzaba en el día de hoy el receso. Tenemos algunas reuniones de comisiones, pero sin embargo, toda la expectativa y toda la atención pasa por lo que pueda pasar con los futuros vetos presidenciales a las leyes que sancionó el Senado el día jueves. Hablamos de la recomposición para las jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad. Recordemos que el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para aplicar los vetos, con lo cual todo se estima para que no salgan los vetos esta semana. Digo, esta semana seguramente va a ser utilizada como una apertura de puertas a quizás posibles negociaciones con los gobernadores. Se habla de un eventual encuentro el día jueves con algunos de ellos en la rural, para buscar algunos caminos alternativos que no conduzcan al veto. Pero vamos a ver qué sucede. Insisto, esta semana probablemente no tengamos veto presidencial. También se habla del camino de la judicialización, un camino un poco más cuestionado, ¿no? A nivel constitucional hay quienes dicen que la judicialización no es posible porque sería un conflicto de poderes, ¿no? El Estado cuestionando al Estado, el Ejecutivo cuestionando una decisión del Legislativo, pero lo cierto es que toda la expectativa pasa por los vetos y toda la atención, María, también se concentra en diputados porque también tenemos pendiente la votación de universidades y de emergencia en el Garrahan. Sí, ahí es muy curioso y lo que vamos a prestar atención porque es un poco en esta dinámica de la coreografía, ¿no? Entre ausentes y abstenciones que hubo en la sesión del Senado, que dan cuenta un poco sobre cómo está el mapa político en las provincias, ¿no es cierto? Esto que vos decías, Caro, sobre la posibilidad de sesionar esta semana. ¿De qué depende en gran medida? Los diputados de la oposición lo que plantean es nosotros no nos vamos a mover hasta que sepamos que los gobernadores, que son los que venían impulsando sus proyectos, van a respaldar con su firma un pedido de sesión, ¿no? Y acá estamos empezando a ver que hay una apertura o aún al menos una diferenciación de lo que parecía el conglomerado de los gobernadores de Juntos por el Cambio que vimos en la sesión de la semana pasada en el Senado, que se diferenciaron del resto de los gobernadores. Es decir, vos tenés que los 24 gobernadores habían impulsado estos proyectos destinados a fondear las cuentas públicas de las provincias, pero al momento de votar hubo ausencias. Entonces acá hay una duda de que, ¿qué es lo que quiere Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza? ¿Va a avanzar con un proyecto que había impulsado cuando se sacaron esa foto de familia en el CFI? ¿Qué va a hacer Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos? ¿Va a volver a mandar a ausentar a sus legisladores, particularmente en el caso de la Cámara de Diputados, uno solo, Morcho, le responde? Pero tiene que ver, bueno, esta avanzada, unánime, cerrada de los gobernadores empieza a mostrar sus grietas fundamentalmente, no solamente por los acuerdos, tal vez por recursos, sino políticos, que son electorales. Una consulta a las dos, porque ayer Sturzenegger, el ministro de Regulación, dijo que él consideraría válido que se vote el tema de la sistematización o regularización de las entregas de ATN. Sí, fue raro. Sí. Bueno, por eso digo, pero pregunto, esto, digo, ¿se supone que tendría el consenso de todos los gobernadores? ¿Aparecen las diferencias que vos planteás? Y lo otro, digo, ¿esto ameritaría, en el supuesto caso que haya coincidencias entre los gobernadores, los diputados y lo que es hasta el Poder Ejecutivo? Digo, ¿a que haya sesión esta semana o no? Agarramos primero los Sturzenegger, si te parece, porque también llamó mucho la atención en las declaraciones del ministro de Regulación de Milei, aclarando que él le recomendaría eso al presidente, ¿no? Yo no vetaría el caso del reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional, y él argumenta porque sienta una especie de precedente de que el Congreso puede legislar en materia de coparticipación sin la necesidad de que pase por las legislaturas provinciales. Y otra cosa, María, digo, Milei no está acostumbrado a que le recomienden cosas. No, bueno, pero Sturzenegger es una voz muy escuchada del gabinete, ¿no? Pero porque lo que dice Sturzenegger también es una amenaza, porque lo leemos en esos términos. Lo que él dice es, hasta ahora nosotros teníamos un problema para modificar la coparticipación porque teníamos algunas legislaturas controladas tal vez por el peronismo, y él menciona particularmente el caso de la legislatura de Formosa,
diciendo que no iban a ratificar esa nueva formato de coparticipación, entonces no se podía avanzar. Y él dice, bueno, ahora si van a legislar solo por el Congreso y no tienen que ratificar las provincias, entonces nosotros podemos avanzar. Entonces, en su aclaración sobre que él no lo vetaría, se esconde una amenaza. Si ustedes habilitan eso, entonces nosotros podemos modificar otras cuestiones de la coparticipación y no nos va a importar si después tiene que ratificarlo o no su propia legislatura que nosotros no controlamos. Ahora, lo tenemos al video de Sturzenegger, me dicen. Así que bueno, y tenemos también los títulos, pero pregunto, algo dijiste vos al comienzo, pero entre lo que es el receso. ¿El receso sería cuándo? ¿21 de julio, 28 de julio? Acá en Ciudad de Buenos Aires la semana que viene y la siguiente. Esas 2 semanas. En algunas provincias ya comenzó hoy. ¿Eso implica receso parlamentario también, 2 semanas? A ver, va a haber, por supuesto, guardias mínimas, pero es muy difícil sesionar en esas condiciones, ¿no? Logísticamente. Y además a todos les viene bien un poco esto de parar la pelota, ver dónde estamos, a qué acuerdos llegamos de cara a una posible sesión. Porque en diputados se generó un cuello de botella, Pato. Vos tenés 2 futuros vetos a resolver. Tenés la insistencia de la que vamos a hablar al veto de Bahía Blanca. Tenés lo de los gobernadores y tenés tema universidades y Garrahan. O sea, es un combo explosivo el que tiene diputados que definir. Va a entrar todo en una misma sesión, se van a dividir los temas. Unión por la Patria también tiene interés en derogar decretos. ¿Qué va a pasar con eso? Digo, se viene la presentación del presupuesto, no está tan lejana, Pato. 15 de septiembre. Se viene el clima de campaña, tenemos elecciones en septiembre. En agosto hay fechas clave. Bueno, este sábado cierran las listas en provincia de Buenos Aires. En el mes de agosto tenés el 7 y el 17, cierre de alianzas y cierre de listas nacionales. Digo, el panorama es complejísimo. Ahí estamos. A ver, señorita productora, ¿vamos con Sturzenegger o vamos con los títulos? Sturzenegger primero, a ver, dale. Uno de los proyectos de que aprobó el Congreso es para repartir de manera diferente los ATN. Los ATN es lo que pidieron los gobernadores. La ley de coparticipación la hicieron Alfonsín con Cafiero en el año 88. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, entonces que tenían que recibir más. La más perjudicada en eso era la provincia de Buenos Aires, pero Cafiero traicionó a sus votantes y aceptó. Lo recuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué? Lo aceptó. Para ver si con eso ganaba el apoyo de los otros gobernadores peronistas al año siguiente cuando lo tenía que enfrentar a Carlos Menem. ¿Pero qué tiene que ver con esta discusión ahora? En esa ley se puso un artículo que un porcentaje de esos recursos los iba a tener el gobierno nacional para distribuirlo en función de las emergencias. Entiendo. Te pasa algo como Bahía Blanca, entonces es como parte del federalismo es dejamos una platita ahí para poder usarla y eso es lo que los gobernadores ahora quieren apropiarse y decir, mira, eso vamos a repartirlo como se reparte el resto de la coparticipación. ¿Se lo quieren quitar? Claro, quiere decir, esto se va a repartir con esta fórmula. ¿Y usted qué dicen que no? No, yo digo que esto cambia todo. ¿Por qué? Cambia todo. ¿Si se aprueba? Sí, se aprueba. Y de hecho, si el presidente me consultara, yo le diría, esta no la vetes. ¿Por qué? Ah, ¿que no la vete? Te voy a decir por qué. Qué lío. Espera, te voy a decir por qué. Pero ahora te voy a explicar por qué. Porque desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. Sí. En general se dice, la ley de coparticipación, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces esos porcentajes, por ejemplo, que tiene Formosa, se van a ser discutidos. No, digo, estaban blindados. Claro. Porque no se podían cambiar. Y si se aprueba esto, empieza... ¿Me lo entendiste? Sí, se empiezan a pelear entre ellos. Acaba de validar el Senado que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Y entonces van a empezar a tironear todo. Cambió todo, porque digamos, ahora de repente toda la discusión del federalismo, donde yo creo que para Mayans es el error político más grande de su carrera. A ver, bueno, algo de lo que decía María, pero una consulta, a ver, porque en la coparticipación del 94, que es antes del 94, es en el 87, digo, es cierto que pierde Buenos Aires en función de otras. Entonces dicen, no podemos volver porque ¿qué gobernador va a ceder ahora parte de su coparticipación? Claro. Le va a ceder a Provincia de Buenos Aires. Además que Provincia de Buenos Aires tiene un problema cierto de que recibe poco, pero es la más importante, 40% de lo que es la conformación del panorama electoral. Pero digo, yo no sé si automáticamente, porque se resuelve el tema de los ATN,
se va a poder trabajar sobre el tema de la coparticipación, como dice Sturzenegger. No sé si hay tanta automaticidad, me parece. Esto habría que preguntarle claramente a los autores del proyecto, digo, gobernadores o quienes hayan elaborado la parte técnica, porque en realidad lo que se está planteando acá es que los ATN se distribuyan en función, o sea, tal como se distribuye la coparticipación, que es de manera diaria y automática. Eso es lo que se está planteando. Y las provincias dicen, estos son fondos que a nosotros ya nos corresponden, lo que pedimos es el reparto. Claro. Entonces, yo por ahí no entiendo técnicamente cómo se modificaría el régimen de coparticipación. Me faltan aclaraciones que estaría bueno preguntárselas a los gobernadores. Por eso yo insisto, la existencia también funciona como advertencia, ¿no? Acá estamos en un juego de parte del gobierno tratando de negociar con algunos de los gobernadores aliados para que esta ley no avance. No avance esta ley y tampoco avance el caso de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Entonces, hay diferentes mecanismos y acá hay como una advertencia. Bueno, si se puede hacer esto, también se va a poder avanzar de otras maneras. Al menos yo lo interpreté en base en esa línea. Mucha atención. Estamos empezando a ver lo que están intentando avanzar por parte del gobierno de encercarse a algunos gobernadores. Hay que prestar atención a lo que haga Frigerio, hay que prestar atención a lo que haga Cornejo. Lo que me están diciendo en la oposición es que es muy difícil que esta semana haya una sesión en la Cámara de Diputados. Por un lado, porque arrancan las vacaciones de invierno, casi no hay diputados presentes en la ciudad de Buenos Aires, y porque a eso se le suma que el gobierno está teniendo una estrategia de dilatar la discusión, de que va a aprovechar este receso para de alguna manera seguir conversando. Entonces, es un momento totalmente, en términos aprovechable políticos, para el oficialismo. Pero es que en términos políticos el gobierno tiene que hacer esto. El gobierno no puede atravesar en diputados esta semana o la que viene una sesión como la que le tocó en el Senado. Tiene que, aguantar, resistir, y es como dice Caro, que venga el receso, que vengan las elecciones y vemos si esto puede cambiar. Lo que yo pregunto es si no va a haber una voluntad muy fuerte de la oposición para, pese a ese intento de resistir, decir, nos juntamos y vemos con qué podemos avanzar. Para mí la diferencia, esto se complejiza porque vos tenés una herramienta que no tenías con los vetos del año pasado, que es este proyecto de gobernadores. Esto va a ser un arma de negociación de un tira y afloje, ¿no? Bueno, nosotros avanzamos con esta ley de gobernadores o te frenamos el veto. Digo, va a ser... Este proyecto se mete en la negociación de los vetos. Y otra cosa, lo último, y vamos con Caro, porque algo que decís vos, María, me parece que el vínculo del gobierno nacional con los gobernadores que estás nombrando vos y con otros también depende mucho de cuestiones no cerradas como son acuerdos o desacuerdos electorales. Yo supongo que ni los gobernadores ni el gobierno suponen que todo va a terminar mal como Corrientes. Algunos apuestan a que por ahí haya acuerdo, ¿no? Entonces, por eso, acá la importancia de hacer y poner la lupa en el juego de las ausencias y las abstenciones. ¿Qué gobernadores a último momento mandan a ausentarse a sus senadores en la sesión de la semana pasada? Los tenés fundamentalmente a Frigerio y a Cornejo. Entonces, que son justo Mendoza y Entre Ríos, dos provincias que estaban intentando avanzar a un acuerdo electoral. Fundamentalmente Entre Ríos, que elige senadores, y había muy buena concordancia, ¿no?, entre el gobernador y el gobierno nacional. Porque además si se dividen, guarda que el peronismo está ahí nomás, te dicen, en Entre Ríos. Y a eso sí, efectivamente, pero el gobierno tiene una postura de que en las provincias donde se eligen senadores, de negociar con los oficialismos provinciales. Eso un poco se diluyó luego de que Karina Milei se hiciera cargo de la estrategia electoral, haciendo hincapié en el modelo Chaco. No se reeditó el modelo Chaco. No, bueno, no se reeditó el modelo. Pasó lo que pasó en Corrientes, que ese acuerdo se cae, y prestemos atención, ¿quiénes estuvieron en la sesión del Senado votando? Todos los correntinos. Todos los correntinos. Claro, los correntinos. A ver, Eduardo Vicchi, Peteco Vicchi, que es el jefe del bloque radical, el aliado más fiel del gobierno nacional. Peteco Vicchi usa corbata violeta. Básicamente, bueno, y encima a mí me decían que Vicchi había sido incluso impulsado como candidato a gobernador de un sector de la Libertad Avanza. Me dijeron lo mismo. Que después te dicen que esos fueron los motivos por los cuales Valdés no quiso saber nada, que fue el candidato a gobernador, porque lo veía como un candidato libertario. Pero para entender un poco un enojo, fue clave, que fue un anticipo, la sesión de... O sea, acá la oposición y los gobernadores demostraron su poder de daño que tiene. Ahora, nadie confía mucho en que los gobernadores vayan a insistir con esta postura de oposición dura. 11 de la mañana con 15 minutos, les dije que tenían un montón de información. Vamos, Ramos. A ver, ¿por qué elegiste el tema Bahía Blanca, Ramos? Tengo la respuesta.
No, a primera vista pensé algo, ¿por qué está pasando este tema? Porque es el primer veto que se puede resistir en una Cámara. O sea, no es un dato menor. Es la primera vez que el Congreso, después de los intentos del año pasado con universidades y jubilaciones, es la primera vez que una Cámara del Congreso, en esta gestión, puede rechazar un veto presidencial. Y lo hizo por 2/3 de los votos, que es la mayoría que se requiere. Falta diputados, pero estamos hablando de una ley... ¿No había pasado algo por el estilo con el tema fondos para la CIDE? No, ¿no? Fue al revés, fue el rechazo al DNU. Claro, está. Ojo, por ahí tenemos un rechazo a un DNU, es otra cosa. Claro, va a ser un gobierno de muchas primeras veces. Primer rechazo del DNU, es cierto. Primer rechazo de los pliegos de la Corte Suprema. Yo no lo tenía tan claro, pero algo había pasado, dale. No, pero es la primera vez que una Cámara rechaza un veto, porque no lo logró el año pasado, eso es lo que quiero decir. Sí. Y además hablamos de una ley, y ahora la vamos a ver, que no tiene un costo fiscal tan exorbitante como las otras de las que estamos hablando. Esto sucedió, quizás pasó en un segundo plano, ¿no? Con respecto a los otros temas, pero no es menor, porque acá tenés a toda la provincia de Buenos Aires insistiendo con este tema, que tiene que ver con la insistencia en la ley que aprobó el Congreso. Y esto se dio en la sesión del día jueves pasado. Se logró con 51 votos afirmativos y ninguno negativo, o sea, unanimidad. Pensemos, Pato, que 2/3 del Senado, si todos están presentes, son 48. Sí. En este caso hubo más de 48, pero en realidad hubo ausencias, 21 ausentes, con lo cual la mayoría es ampliamente superada, ¿no? Podría haber salido por menos, pero porque había más ausentes. Había 21 ausentes, que son 6 de la Libertad Avanza. Recordemos que el bloque oficialista se retiró de la sesión del Senado para no convalidarla, que eso es otra discusión de la que podemos hablar. Ellos denunciaban que la sesión era inválida porque no había habido convocatoria oficial y porque los dictámenes, según ellos, tampoco eran válidos, que eso también es parte del origen de este recrudecimiento de la pelea con Victoria Villarruel, que, entre paréntesis, ya no hay palabras un poco para definir el enfrentamiento. Este fin de semana la vicepresidenta planteando que si el gobierno quiere lograr el equilibrio, podría reducir gastos en viajes y en la CIDE. Muy parecido al argumento que viene sosteniendo hasta ahora la oposición, ¿no es cierto? Si la líder de la oposición. Y si hay equilibrio, dice entonces atiendan a los jubilados y a los discapacitados. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema Bahía Blanca, hubo 21 ausentes, 6 de la Libertad Avanza, pero también hubo 5 del PRO, acá bastante alineados, ¿no?, con el gobierno. 7 de la UCR. Llama un poco la atención porque Maximiliano Abad fue uno de los que insistió valga la redundancia, con la ley, pero no hubo demasiado apoyo por parte del radicalismo, que se ausentó en su mayoría. 2 de Provincias Unidas y Francisco Paultroni, que todos creíamos que estaba de licencia, pero finalmente no. Esos fueron los 21 ausentes. Vamos a ver rápidamente qué establece la ley que sancionó el Congreso y que Milei vetó. Bueno, declara la emergencia en Bahía Blanca y en Coronel Rosales por las inundaciones que ocurrieron en el mes de marzo y destina un fondo especial de 200.000 millones de pesos para atender los daños. Hay otra placa más con detalles de la ley. Líneas de crédito para reconstrucción de viviendas y asistencia a sectores productivos y un plazo de gracia de 180 días en distintas obligaciones para quienes hayan perdido su fuente de ingresos. Lo que establece esta ley de emergencia. Recordemos que había habido un choque de cámaras, ¿no? Primero Diputados había aprobado su propio proyecto, que era impulsado por Victoria Tolosa Paz. Después el Senado avanza con otro propio de Juliana Di Tulio y Maximiliano Abad. Terminan las cámaras, digamos, chocando y finalmente Diputados sanciona la que venía del Senado. Por eso ahora el trámite empieza por el Senado y ahora continúa en Diputados. ¿Cuáles son las razones del veto? Es importante remarcarlo. ¿Por qué Milei decide vetar esta ley que a priori uno puede decir no tiene un costo fiscal tan elevado en comparación a otras? Bueno, primero que la ley no especifica la fuente de financiamiento necesaria. Que está un poco también el debate sobre jubilaciones, y ahí hay toda una discusión, no me quiero meter porque seguramente lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, pero el proyecto sí establece, la ley sí establece cómo se financia. Si alcanza o no es otra discusión, pero sí la fuente de financiamiento están. Después, ¿por qué también Milei la veta?
porque ya se dictó, recordemos, un decreto que lleva el número 238/25, que también dio una asistencia de 200.000 millones, o sea, la misma cantidad que está especificando la ley es lo que por decreto ya se otorgó. Y tenemos más razones para, las vemos en esta placa, para el veto, que ya se otorgaron también subsidios por única vez para bahienses para compensar las pérdidas materiales, y estuve leyendo ahí el veto, dice, tira datos respecto de estos subsidios, dice que por lo menos en el momento del veto accedieron 32.076 damnificados y había 3.962 casos en análisis. O sea que para el gobierno, en síntesis, esta situación ya está resuelta a través del decreto y no sería necesaria una ley que implica muchas similitudes con lo que ya se dispuso a través del decreto. Y vamos a ver por último dos textuales de declaraciones de senadores en la sesión del día jueves. En primer lugar, Juliana Di Tulio, de Unión por la Patria, dijo: si no los conmueve la muerte y la pérdida, es un gobierno que no le conmueve nada, dijo Juliana Di Tulio. Y por último tenemos a, insisto, Maximiliano Abad, otro de los impulsores de esta ley. El tercero fue Eduardo Guado de Pedro, también de Provincia de Buenos Aires. En el caso de Abad dijo: los conflictos innecesarios que son como los errores no forzados en el deporte y hacen perder el tiempo. Dijo, habló de un conflicto innecesario por parte del Ejecutivo al vetar esta ley. Una pregunta obvia, digo, yo entiendo que no hay presupuesto, pero si hubiese presupuesto, ¿no hay en ese presupuesto lo que es un botiquín de primeros auxilios? Digo, en tu casa vos tenés mertiolate, curita, si te pasa algo no es que salir a comprar, la verdad. Digo, acá no hay una caja chica de... ATN. Exactamente, no hay una Los caja chica. ATN están destinados para las emergencias. Ahora, ¿cuál es la denuncia que hacen los gobernadores? Y lo vimos en el debate en el Senado. El gobierno está pisando esos recursos que tendrían que estar destinados para cuando hay emergencias, hay una inundación, hay un incendio y el gobierno no envía esos recursos y lo están pisando y lo están absorbiendo para sostener el superávit fiscal. Ese es el argumento que tienen los mandatarios provinciales y por eso reclaman que esos fondos se repartan. Pero pensé que en algún momento había alguna reserva del Estado de, no sé, 100, 200, 300 El problema millones. es el mismo de siempre, Pato, que no tenemos presupuesto. Claro, totalmente. Entonces, al no tener presupuesto hace 2 años que estamos con prórroga, se generan estas discusiones y estos problemas. Bueno, había mucho para leer el fin de semana y entre las muchas cosas que leí había alguna que decía, che, a los jubilados, por favor, no gasten a cuenta que se votó lo que se votó en el Senado, pero todavía falta mucho. Lo explica, yo quería buena onda, pero ella me parece que va a ser escéptica, lo explica María Caferata en un ratito, ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Ahí estamos, ¿eh? Le muestro una cuestión a Caro que le debía, 11 de la mañana con 32 minutos, y ahí está la ciudad de Buenos Aires. Me prometen que va a haber sol para entibiar esta mañana de invierno. Por ahora veía todo muy nublado, mucha neblina.
no me gusta el gris, pero prefiero no hace los colores. Tanto frío, ¿eh? No hace tanto frío. La temperatura que vi yo marcaba 10 grados, pero bueno, ahí tenemos, una mañana muy nubosa, mañana de julio, previo a clima de vacaciones de invierno. Y está ella, María Caferata, hablando de lo que tiene que ver con el gran dato de la semana pasada, que fue el voto a favor del aumento a los jubilados y del bono a los jubilados, que bueno, como la gente del Garrahan también suponía que cierta votación iba a significar una mejora pronto. Bueno, hay que ir paso a paso. Lo dijiste vos igual, vos dijiste que no empiecen a... Claro, ¿festejar? No, claro, a gastar. Sí, claro. Vamos, sí, la parte política. Un poco lo que pasó en el Senado la semana pasada es una suerte de preludio de una pelea que va a tener el gobierno hasta diciembre y cambie la composición de las cámaras, me parece, que tiene que ver con la crisis de gobernabilidad que está atravesando Javier Milei ya hace varias semanas. No es la primera derrota parlamentaria que sufre en el último mes y estamos viendo un gobierno que le está costando, que tiene muchos frentes abiertos y que va a intentar esta semana empezar a negociar y aprovechar un poco el receso para evitar seguir teniendo más derrotas, porque en un contexto en el cual los acuerdos electorales no están fluyendo tan bien como tal vez sucedió en la provincia de Buenos Aires con el PRO, tiene que reencontrar una postura en su relación con los gobernadores, porque acá estamos con una crisis de gobernabilidad que no la vimos desde que asumió Javier Milei. Y lo más simbólico de la derrota de la semana pasada, más allá del proyecto de los gobernadores, fue que la oposición logró sancionar una vez más un incremento de los jubilados. Y no es la primera vez, es la segunda vez. En este caso, lo que se avanzó en el Senado fue la sanción de una actualización del 7,2% de todos los haberes jubilatorios. Se incrementó el bono que cobran los jubilados, que cobran la mínima, que lo pasó de 70 a 110.000 pesos. Y se sancionó también una nueva moratoria previsional, capítulo aparte, moratoria previsional, salió con menos votos, tiene menos chances de lograr una insistencia después de que venga el veto. O sea, hay diputados que dicen, senadores, perdón, que dicen, está bueno mejorarle el ingreso a los jubilados, pero hay un porcentaje que dice, comparto eso, pero no comparto que siga habiendo moratorias, porque la falta de una propuesta real es un tema que se eterniza, ¿no? Que no se soluciona nada. En la Cámara de Diputados lo vimos con propuestas alternativas como esta PUAM proporcional, ¿no? Como pensiones proporcionales en base a la cantidad de años aportados. Una PUAM mejorada a partir de los años que trabajaste. Exacto. Sí. Pero vamos a enfocarnos en lo que asusta más al gobierno, que tiene que ver con la actualización del bono de los haberes jubilatorios, me parece, ¿no? Que en el gobierno están denunciando hace ya bastante tiempo que representa un 2,5% del ¿El bono preocupa mucho, decís vos? Sí. El bono, la actualización aumento. Y también eso le suman la sanción de la emergencia en discapacidad, que también se sancionó la semana pasada. Ahora, acá la gran duda que tenemos un poco si están los 2 tercios para insistir. En el Senado la ley se sanciona por unanimidad. Bueno, perdón, unanimidad no, casi, pero 52 votos a favor, 4 abstenciones y 16 ausentes. Sí, es unanimidad porque en el Senado las abstenciones cuentan como ausencias. Es verdad. Así que sí. Es decir, más de 2 tercios. La demostración de fuerza que hubo en el Senado es, no solamente tenemos los 2 tercios, tenemos la totalidad del recinto. Ahora, recordemos que, y Carito lo mencionaba en el bloque anterior, las ausencias son la forma del voto negativo, porque es la postura que tuvieron la Libertad Avanza y la mayoría de sus aliados de rechazar la sesión de la semana pasada por no haber sido convocado oficialmente por Victoria Villarruel. Ahora, en principio la demostración de fuerza está y los números están. Hagamos un poco pongamos la lupa en cómo fue la distribución de los votos para pensar en la posibilidad de insistir en la ley. ¿Cuáles fueron los votos a favor? Vamos a la próxima placa. Ahí estamos. Tenemos votos a favor, entre los 52 votos a favor, tenemos la Unión por la Patria. Yo acá te puse Unión Cívica Radical sueltos porque tenés algunos como Martín Lustó, Pablo Blanco, tenés el caso de Cronenberg, el Pampiano, tenés Fabio Fama, como varios senadores que no responden a gobernadores que acompañaron la decisión de incrementar las jubilaciones. Lo interesante, y ahora lo vamos a vincular directamente a esto que mencionábamos de la grieta que hay entre algunos gobernadores, vos tenés que los senadores que responden a Gustavo Valdés y los senadores que responden a Maximiliano Puyaro votaron a favor de la ley.
Corrientes y Santa Fe votaron a favor de una ley que el año pasado no habían acompañado. Ahí lo llamativo, María, es que el día anterior había surgido esta versión de que los gobernadores de la ex alianza Juntos por el Cambio no estaban interesados en que avance el tema jubilatorio, que ellos iban por su proyecto de distribución de recursos, pero que lo de jubilaciones lo consideraban casi una bomba fiscal. Bueno, al día siguiente el dato es que o mandan a votar a favor o a abstenerse, pero ningún voto en contra. Sí. Bueno, hay que ver, Corrientes, el caso de Gustavo Valdés es paradigmático por el enojo que hay de parte del gobernador luego de que se cayera el acuerdo electoral. En el caso de Maximiliano Puyaro, no está tan fácil llegar a un acuerdo electoral, es muy probable que no haya, entonces prestemos atención. Bueno, no hubo a nivel local, ¿no? No hubo a nivel... Compitieron separados, efectivamente. Acá tenemos la diferenciación de lo que son las estrategias políticas, no lo vamos a desarrollar, pero bueno, siempre lo hemos planteado, ¿no? Una cuestión es el diseño de las listas provinciales, que tal vez había más chances de priorizar un acuerdo local que la nacional. Y la nacional, vos tenés un objetivo muy claro del gobierno nacional de ganar y sacar la mayor cantidad de diputados y de senadores posibles. Ahora, curioso, también el PRO dio muchos votos a favor del aumento de las jubilaciones. Beatriz Abra, Uala, Luis Juez. Un Luis Juez que estuvo muy presente Votó a favor de todo. De todo. Sí. Luis Juez, que recordemos, ha sido una posibilidad de candidato a gobernador de Javier Milei, que tiene muy buen vínculo con el presidente. Carolina Lozada también. Bueno, Carolina Lozada es el caso de Santa Fe. Sí, ¿no es pero cierto? ella no estaba nunca tan alineada con Puyaro, ¿no? No, pero... pero sí coincido con vos, sí. También acá pesa, y vamos a tenerlo en cuenta, nadie le gusta que los medios al día siguiente le digan que votaran en contra del aumento de los jubilados. Y eso también pesa en un contexto en el cual tal vez no está negociar con el gobierno. Ahora, una sola cuestión, María, te pregunto. Digo, acá lo que es raro, y fue el gran dato todo el fin de semana, es que no hubiese más interlocución. Primero, armonizada por parte del gobierno, o incluso no tan armonizada, pero que hablaran con Puyaro, que hablaran con el gobernador de Chaco, que hablaran con Corrientes, y le dijeran, che, se viene esta noche, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos acordar? Si no había plata, busquemos acuerdos, pero es lo que hablábamos siempre. No te dan recursos y te confrontan con las leyes, bueno, esto está cantado, cuando querés hablar es tarde, pero esa falta de operatividad que la reconocían los propios gobernadores es llamativa. Insistimos, hace ya varias semanas que se están repitiendo esa falta de coordinación política con dirigentes que hasta hace 2 meses eran los más libertarios, porque recordemos que los mandatarios hasta ahora han tenido una postura muy pragmática en su dinámica de negociación con el gobierno. Y por eso llama la atención, también llama la atención al propio Javier Milei con una postura muy dura con los gobernadores. No solo están los puentes rotos, sino que Milei redobla la apuesta. El día anterior de la sesión acusa a los gobernadores de querer destruir al gobierno, con esas palabras, ¿no? Plata o afecto, acá no había ni plata ni afecto. Claro. Bueno, por eso Guillermo Francos, el jefe de gabinete, habló y va a avanzar en las conversaciones con algunos de estos gobernadores, pero venimos de casi un mes de que esos puentes y esa dinámica estuvo trunca, y que explico, con un gobierno que está teniendo muchos problemas en negociar. Bueno, y por último, Guadalupe Tagliaferri, que fue una de las impulsoras con Unión por la Patria y Blanco y Lustó de la sesión. Tenés a los 2 senadores de por Santa Cruz, que también protagonizaron su propio gag durante la sesión cuando uno denunció que no lo dejaban entrar para votar porque no tenía corbata. Camau Espínola. Otro senador muy cercano al oficialismo, que también fue sugerido como posible candidato a gobernador. De amigo de Cuader a enemigo, ¿no? No sé si enemigo. Bueno, está por ahora. Bueno, votó en contra. Y se acercó a Corrientes, Se acercó a Gustavo Valdés, pero bueno, durante mucho tiempo se especulaba como la posibilidad de que era uno de los candidatos a gobernador de un sector de la Libertad Avanza, ¿no? El resto lo proponía Almirón, que probablemente va a ser el candidato. Pero bueno, Corrientes en pie de guerra con el gobierno nacional. Y después, bueno, Mónica Silva y Alejandra Vigo también, ¿no? La cordobesa, Río Negro, otra vez los gobernadores de alguna manera mostrando su poder de fuego con el gobierno. Una pregunta que vos seguro que la sabés. La singularísima Álvarez Rivero responde, se tiene autonomía. Bullrich está muy alineado con el gobierno nacional. Bueno, Álvarez Rivero, después vamos a ir a esa placa, abandona
el recinto, indignada, cuando pide la palabra y dice, no, esta sesión es válida, y se levanta. Ayer la trataban bien en las redes porque pretendió también cerrar la auditoría, la AGN, que no hace nada. Vamos a cerrarla, dijo, sí. Viene siendo polémica la senadora. Recordemos con esa dinámica en una reunión de comisión en el Senado, en la cual se para dar por finalizado un debate, se da cuenta que va a continuar sin su presencia, entonces vuelve a sentarse. Volvé. Exactamente. Bueno, de vuelta, la coreografía de las abstenciones, ¿no? Andrea Cristina y Edith Terenzi del PRO. Bueno, Edith Terenzi responde a Nacho Torres, es radical, pero tenés acá las posturas de algunos gobernadores. Nacho Torres manda a abstenerse en este caso. Y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT son enviados por Rovira a abstenerse los que también, tuvieron ¿no? su minuto de fama con ficha limpia. Exactamente. Y que suelen funcionar como aliados del gobierno. Entonces, la abstención en este caso y la decisión de no ausentarse en la sesión es un llamado de atención al gobierno nacional. Ahora, ¿quiénes son los que se mantuvieron fieles al gobierno nacional? Y acá lo englobamos en el capítulo de ausentes. Estos son los que abandonaron el recinto una vez que se avanza con la sesión autoconvocada, que Victoria Villarroel preside, antes de dar un paso al costado y dejarlo en manos de Bartolomé Abdala, que ya sobre el final también escorrió un costado porque le recriminaban